Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy junto con un muy buen amigo mío y alguien que estudió conmigo en el colegio y actualmente es un gran estudiante universitario. Estoy con Javier Mesa. Vamos a platicar un poquito ahorita que estamos en las vísperas del aniversario de la independencia de nuestro país para hablar de un tema que ha sido muy importante en las últimas décadas para nuestra historia. Mucho gusto verte, Javier. ¿Cómo te encuentras? Igualmente, amigo José Pablo, bien, bien, todo bien por acá. ¿Tú qué tal? Yo aquí todo perfecto, alegre porque estamos a 200 años de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. Y eso me pone a pensar qué ha pasado en toda esta historia y en la historia reciente de nuestro país. Y algo muy interesante fueron todo lo que ocurrió con nuestro conflicto armado interno y nuestros acuerdos de paz que dieron fin a este conflicto. No sé si sabes algo al respecto. Sé que nosotros no vivimos eso, pero más de algo hemos escuchado. Pues sí, sé que el más famoso de todos, que fue el último, fue firmado por nuestro expresidente, ex alcalde de la ciudad de Guatemala, Arzú, que en paz descanse, ¿verdad? Y que por eso se le conoce, ¿verdad? Es como lo más icónico que él pudo vivir en su presidencia y que actualmente se celebra una ceremonia todos los años eh, conmemorando este evento tan significativo, pero que al mismo tiempo es un poco controversial. Sí, es bastante controversial y para saber por qué es eso tenemos que ver la historia de nuestro país. Yo estaba viendo, ya que encontré un par de fotos de las noticias que nos daban a entender qué pasó en el siglo pasado. No sé si sabes algo de Arbenz o sabes quién es Arbenz. Sé que fue uno de los mejores presidentes, si no es que el mejor que hemos tenido, donde la primavera democrática fue fue un momento donde se intentó llegar a una verdadera democracia, ¿verdad? Entonces, fue un momento bastante esperanzador para Guatemala que lastimosamente fue truncado por el gigante del norte, ¿verdad? Estados Unidos. Sí, lastimosamente fracasó todo esto y eso fue lo que eventualmente dio el inicio a que hubiera una guerra civil aquí en Guatemala. Se podía ver que estaba incluso el contexto de la Guerra Fría, los soviéticos contra los estadounidenses y estos que financiaban a los distintos bandos que solían estar luchando por ver qué corriente económica era la ideal para Guatemala y también en el caso de la guerrilla por la liberación de los pueblos. En tu caso, no sé, ¿tú qué opinas de este conflicto o qué crees que causó para Guatemala todo esto? Yo pienso que Guatemala está condenada desde el momento que Castillo Armas tomó posesión, luego de la presidencia de Arbenz, ¿verdad? Y aquí es donde se empiezan a entablar las discusiones que después terminan en este gran conflicto, que solo trajo estragos para Guatemala, ¿verdad? Y en donde la muerte de miles de guatemaltecos, no me gustaría decir que fue en vano, pero solo fue para terminar con una Guatemala más injusta de lo que ya era, ¿verdad? Sí, y para llegar a todo esto o a nuestro tiempo actual tuvo que haber una serie de pasos o un proceso para poder llegar a, a la democracia que el día de hoy estamos viviendo. Digo democracia entre comillas porque hay muchas personas que no lo consideran una democracia. El proceso de esto fue largo y fue muy arduo. Recuerdo que inicia desde 1980, según la historia, hasta el 96, y que fue un arduo trabajo de ambas partes para firmar varios tipos de acuerdos. Creo que estaban los acuerdos sustantivos y los operativos, y que cada uno eran como conversaciones, así como la que estamos teniendo, en la cual se ponían de acuerdo acerca de qué podía ser lo mejor y cómo construir la mejor Guatemala posible. ¿Tú Claro, tienes alguna opinión al respecto de ello? yo pienso que esta fue una movida que en un mundo donde reinaba la diplomacia en ese entonces y aún lo hace, ¿verdad? Era solo una fachada, solo para disfrazar todo lo que había sucedido, ¿verdad? Todas las injusticias de parte del gobierno guatemalteco, financiado por los Estados Unidos, en contra de los grupos rebeldes que también fueron culpables de muchas muertes y de mucha destrucción en Guatemala. Entonces,
opino que a pesar de que estén bien estructurados, no, detrás no hay intenciones verdaderas de alcanzarlos, ¿verdad? Sí, y justo eso es algo, algo que me llamó la atención y justo por eso queríamos hablar de este tema el día de hoy, más cuando se acerca el bicentenario de nuestra nación, es el ver qué ha pasado con todo esto, porque si bien ya pasaron varias décadas después de esto, no hemos visto tal vez que todos los acuerdos se hayan cumplido como lo hayan acordado. Y eso me lleva a esto. Estuve investigando un poquito y según la Secretaría de la Paz, que es la secretaría o el área de la presidencia que se encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos de paz, estos son los últimos datos que están y son datos del gobierno anterior de Jimmy Morales. Y es más, algo que es realmente preocupante es que durante el gobierno de Alejandro Yamatei se pausó el trabajo de la Secretaría de la Paz y los acuerdos de paz parece que quedaron totalmente en el olvido. Incluso ahí están los datos, que es algo que desde mi punto de vista para el tiempo que ha pasado es alarmante. Pues precisamente, y son datos que reflejan lo que antes discutíamos, que es una fachada, ¿verdad? Es una paz falsa. Cuando hablo de los acuerdos de paz, siempre me gusta decir que la paz en Guatemala realmente no existe, porque se siguen sufriendo violencias como las que existían en ese tiempo y otro tipo de violencias, ¿verdad? En donde el pueblo de Guatemala es la víctima primordial y el agresor siempre es el gobierno. Tal vez no directamente desde el ejército como en el conflicto armado interno, pero es la violencia estructural de nuestra falsa democracia la que sigue reinando en este país, entonces. Tienes totalmente la razón en esto, porque vivimos creyendo que estamos en una paz, porque no estamos en una guerra directa contra un gobierno o contra un grupo rebelde, pero realmente siento que los guatemaltecos estamos en guerra entre nosotros, porque uno sale a las calles y hay violencia en todas partes, todos los grupos siguen sin ponerse de acuerdo, sin llegar a un punto en común en el área política, nuestra economía está destrozada en muchos ámbitos, sobre todo por la pandemia y por todos los servicios públicos que han sido descuidados durante todo este tiempo. Y al final tienes una gran razón, porque todo esto pareciera que fuera solo para maquillar lo que ocurre. Y realmente por eso me agrada mucho el que el día de hoy nos puedas acompañar, porque esto genera que podamos nosotros no solamente hablar de un tema que tal vez para muchos está en el pasado, sino que también genera que nosotros, los estudiantes universitarios, tú como estudiante de la Universidad del Valle y yo como estudiante de la Universidad Rafael Andívar, podamos nosotros generar una conciencia mayor para no repetir todos los errores que Guatemala tuvo en el pasado. Más ahora que se supone que estamos celebrando 200 años de este país, cuando yo realmente me pregunto qué estamos celebrando realmente, porque si vemos nuestra historia, no hay grandes logros. No, para nada. Y lo que ha logrado este conflicto y lo que pretenden estos acuerdos resolver es lo que más afecta a Guatemala y es la tremenda desigualdad que existen entre los dos grupos étnicos. Lastimosamente es una desigualdad con un problema también racial, que los lainos y los indígenas están en estratos sociales completamente distintos, en su mayoría al menos. Sí, tienes toda la razón. Y ha sido para mí un placer que me hayas acompañado hoy, escuchar la opinión de un estudiante de otra universidad y de otro ámbito como estudiante de química que eres. Te agradezco muchísimo tu tiempo y agradezco a todos los que nos están viendo en este video. Pueden suscribirse, darle a la campanita si quieren ver más conversaciones de este tipo, donde podamos hablar acerca de aspectos económicos y políticos que nos importan muchísimo como guatemaltecos. Muchas gracias.